Buenas tardes, bienvenidos a nuestro espacio de charlas con el especialista del mes de agosto. Nuestro tema de hoy es la falla cardíaca y nos acompaña el doctor Eduardo José Echeverry, que él es cardiólogo. Bienvenido, doctor. ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias, muy amable, gracias por la invitación. Yo soy cardiólogo y estoy especializado en el área de falla cardíaca y trasplante cardíaco, y desde hace un año estoy liderando el programa de falla cardíaca y trasplante del Centro Médico Imbanaco, y la idea es poder hablar de una enfermedad que realmente siempre ha estado ahí, pero que de un tiempo para acá hemos visto cómo se ha generado mucho interés en torno a ella, y entonces la idea es que podamos tener conceptos claros, cercanos, y al final responder preguntas que seguramente vamos a tener sobre el tema. Listo, empezamos entonces. La falla cardíaca o insuficiencia cardíaca es un síndrome que es el conjunto de síntomas y de signos que caracterizan una enfermedad, y que en este caso ocurre por una alteración en la función del corazón, ya sea para impulsar la sangre o para recibir la sangre que llega de todo el cuerpo, ¿vale? Esta enfermedad hoy en día se estima que tiene una prevalencia alrededor de 26 millones en todo el mundo, es decir, el 2% de la población mundial sufre de falla cardíaca, lo cual la constituye esta entidad en una pandemia como el VIH, como el cáncer, y ahora obviamente la pandemia de la que todos estamos hablando. El tema importante a tener en cuenta es que estas cifras, que suenan bastante importantes y escandalosas, lo único que van a hacer en los próximos años es aumentar, porque es una enfermedad principalmente relacionada con el envejecimiento, y la expectativa de vida de las personas es cada vez mayor por los mejores tratamientos con los cuales contamos, la disponibilidad de terapias más oportunas y avanzadas, y ese 2% que tenemos en la prevalencia a nivel mundial, se estima que en personas mayores de 65 años está alrededor de un 10 a un 15%. En Colombia realmente, pues como todos los estudios y todas las enfermedades que son habitualmente más caracterizadas y mejor caracterizadas en otras latitudes, se estima que tenemos una prevalencia del 2%, pero es muy probable que esta prevalencia o esta ocurrencia de la enfermedad esté subdiagnosticada, y que apenas ahora último, a partir de un mejor entendimiento de la enfermedad y de un mejor diagnóstico por parte de los colegas y por un reconocimiento también más temprano por parte de los pacientes, podamos tener cifras un poco más elevadas. Es muy importante tener en cuenta que la falla cardíaca no es un problema solo de salud, es un problema de salud pública, y tiene un impacto muy importante en el sistema económico, porque se estima que tiene un costo aproximado de 31 billones de dólares al año, y que más o menos el 10% del presupuesto destinado a salud va para la atención de esta patología, cuyo principal rubro o generador de costos es la hospitalización. Hasta un 70% del costo derivado de la falla cardíaca viene por concepto de la hospitalización. Por lo tanto, es muy importante tener ese objetivo para todos los médicos que atendemos esta patología como algo fundamental o primordial, y es disminuir la hospitalización del paciente por falla cardíaca. Habitualmente es una enfermedad, como les decía, relacionada con la edad, y que ocurre más en los hombres, pero hay un subtipo de la enfermedad que ya vamos a ver más adelante, que ocurre quizá un poco más en las mujeres. La clasificación de la enfermedad se ha diferenciado, se ha clasificado de muchas maneras, pero el mensaje importante es que se clasifica en función de cómo está la fuerza del corazón, que es lo que nosotros llamamos fracción de eyección. Si esa fracción de eyección, fuerza del corazón, está por debajo del 40%, hablamos de una falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Si está por encima del 50% esa fuerza o fracción de eyección, hablamos que es una falla cardíaca con fracción de eyección preservada. En el intermedio hay una zona gris que todavía la comunidad científica y los cardiólogos no hemos podido ponernos muy de acuerdo de cómo tratarla, pero a la fecha se trata también como la condición con fracción preservada. Entonces, bien, la falla cardíaca, habitualmente uno dice, no, si tengo el corazón débil, pues entonces tengo menos de 40%. Pues bien, esa fracción de eyección o esa falla cardíaca con fuerza disminuida o fracción de eyección reducida es habitualmente más frecuente en hombres, no necesariamente tienen que ser muy mayores, se puede presentar en cualquier edad,
y habitualmente el factor determinante o causal principal es la enfermedad coronaria o el infarto agudo de miocardio. A diferencia de esta falla cardíaca con fracción disminuida, la que tiene fuerza preservada es más frecuente en mujeres, les mencionaba ahora, de edad avanzada, con obesidad, con diferentes factores de riesgo y condiciones cardiovasculares y no cardiovasculares, por ejemplo la presencia de enfermedad pulmonar, crónica, enfermedad renal, anemia y un sinnúmero de condiciones asociadas. Es muy importante saber las causas que lleva a una falla cardíaca. Entonces les mencionaba ahorita, la principal causa, independientemente si tengo la fuerza disminuida o normal del corazón, es decir, si mi corazón tiene problemas para impulsar la sangre o para recibirlo, es la enfermedad coronaria. Habitualmente el infarto, que no es lo mismo decir tener un infarto o haber tenido un paro cardíaco, que puede ser la manifestación del infarto, no es lo mismo que tener falla cardíaca. Eso es muy importante diferenciarlo. La segunda causa es la hipertensión arterial, que es una enfermedad muy común y muy prevalente a nivel mundial y que lo que hace es que el corazón se va volviendo rígido, se va endureciendo y con el paso del tiempo pierde su fuerza y se dilata y ocasiona falla cardíaca. Las otras causas frecuentes son la enfermedad valvular de las válvulas del corazón, no de las arterias sino de las válvulas, y otras condiciones menos frecuentes, dentro de las cuales se destacan las infecciones, un virus potencialmente cualquiera puede comprometer el corazón, otras enfermedades que depositan proteínas o algunos elementos anormales en el corazón. Últimamente estamos viendo de manera muy frecuente que nos llegan pacientes con falla cardíaca que tienen enfermedad oncológica, o sea que tienen un cáncer y están recibiendo tratamiento para el cáncer, ya sea quimioterapia principalmente, en algunos casos radioterapia, y esto lleva a falla cardíaca y de hecho ha dado origen a una subespecialidad o un nuevo campo que es la cardio-oncología, donde cardiólogos se enfocan y se dedican solo al estudio de estos pacientes. Y luego vienen las causas genéticas, que el paciente requiere una evaluación o un estudio genético, y cuando no conocemos la causa, que llamamos una falla cardíaca idiopática, que no es tan infrecuente esta situación. Muy bien, en cuanto a los síntomas o qué manifestaciones da la enfermedad, son muy variadas, muy heterogéneas. Vemos que el síntoma cardinal que espera encontrar uno como cardiólogo es la falta de aire, la sensación de ahogo, que es lo que nosotros conocemos como disnea, pero hay muchos pacientes que no hacen esta manifestación. Es importante saber que puede presentar ahogo durante el sueño, que lo levanta varias veces en la noche, pero que muchas veces su único síntoma puede ser algo tan sutil como que se siente fatigado, cansado, o que la actividad física que hacía habitualmente ya no la puede llevar a cabo. Luego también vemos otros síntomas como es la presencia de hinchazón en las piernas, en el abdomen, la inapetencia o falta de apetito o la disminución de la orina. Todos esos síntomas pueden, no necesariamente son indicativos o indicadores de una falla cardíaca, ¿vale? Es muy importante saber que cualquiera de estos síntomas que lo lleven a consultar a un médico, pues deben alertar esa posibilidad y se debe buscar ayuda lo antes posible, porque es preferible muchas veces que al paciente se le hagan los estudios a tiempo y digamos no era una falla cardíaca, vuelva donde su médico internista, donde su médico general o de familia o del programa de hipertensión, que no es una falla cardíaca, a que el paciente nos llegue ya en un estadio muy avanzado de la enfermedad. Y sobre eso es muy importante mencionar que la Asociación Americana del Corazón y el Colegio de Cardiología clasifican esta enfermedad en 4 estadios, de la A a la D. El estadio A es el paciente que tiene factores de riesgo para desarrollar una falla cardíaca, como ser hipertenso, tener enfermedad coronaria, haber recibido una terapia para el cáncer. El estadio B es el paciente que ya tiene una alteración en la estructura de su corazón, pero no ha hecho síntomas de falla cardíaca. El estadio C es aquel paciente que ya ha presentado alguno de los síntomas que acabamos de comentar. Y el estadio D es el paciente que está en una fase avanzada de la enfermedad, que muchas veces se conoce como fase terminal o resistente a los tratamientos que se le han administrado. Entonces es muy importante que el paciente no nos llegue a un programa o una clínica de falla cardíaca o no consulte donde el cardiólogo cuando ya estamos en un estadio tan avanzado, porque muchas veces las opciones de tratamiento son muy reducidas. Precisamente sobre el tratamiento es importante dividirlo en 2 pilares fundamentales. Las opciones no farmacológicas, que son la piedra angular de esto, la base de la pirámide,
y que hace referencia principalmente a la educación y las opciones farmacológicas que vamos a ver más adelante. Entonces las opciones o las terapias no farmacológicas incluyen que el paciente sepa de qué se trata su enfermedad, pero eso decirlo suena bonito y en el papel pareciera fácil, pero realmente esto se logra a través de la estructura de programas de falla cardíaca o clínicas de falla cardíaca como la que tenemos en el Centro Médico Inbanaco desde hace más de un año y que están basadas en una intervención por parte del cardiólogo y por parte de una enfermera, que es, como digo yo, la actriz principal de esta película junto al paciente, porque se van a encargar de explicar en qué consiste la enfermedad, qué cosas puede hacer, qué cosas no puede hacer. Va a estar muy pendiente, como les digo muchas veces a la enfermera que trabaja conmigo en esto, intensificando al paciente porque lo va a llamar, va a estar pendiente que haga las cosas como deben ser, que el peso no aumente, que siga el control de líquidos. Entonces es muy importante dar esa educación, pero empoderar al paciente en su enfermedad. ¿Qué es su enfermedad? ¿Qué puede esperar de ella? ¿Qué le va a pasar si no se toman las medicinas? ¿Cómo se las debe tomar? Y saber, como digo yo, los pilares fundamentales están en relación a la dieta, a la restricción de líquidos y el control de peso, al ejercicio, a la toma de medicamentos y a la evaluación de su calidad de vida. Entonces yo creo que esto más adelante seguro lo hablaremos en las preguntas, pero en cuanto a la dieta es importante saber que el paciente debe tener una restricción de sal en la comida, ojalá no más de 2 gramos al día, que los líquidos no pueden ser más de 1,5 litros, máximo 2 litros al día, y los líquidos hace referencia al agua, al café, a la aromática, a las tisanas, a la sopa. De hecho, esto es un punto de encuentro a veces con los pacientes que son fanáticos de las sopas, porque los obligamos a que tomen la sopita en una taza de café o que no la tomen si su condición no lo permite. A que hagan ejercicio. Esto es un paradigma que se cambió hace poco, y es que el paciente con falla cardíaca hace unos años los médicos lo mandábamos a estar acostado en la cama, que máximo se moviera al sillón. Hoy en día sabemos que el paciente debe ir al gimnasio, debe iniciar un programa de rehabilitación cardíaca supervisada por médicos y posteriormente debe involucrarse en una actividad, en una práctica de ejercicio aeróbico, obviamente moderado y ajustado a la condición del paciente. Habrá quien pueda correr 10K y habrá quien no pueda hacer realmente algo diferente a caminar 30 minutos al día, pero debe estar físicamente activo. Ese es el mensaje fundamental. La adherencia a los medicamentos. Habrá quien tome 5 pastillas y quien requiera tomar 10. Es muy importante que sepa por qué lo toma, cada cuánto lo toma, y en eso, vuelvo e insisto, es fundamental tener el seguimiento y el acompañamiento por una enfermera. Digamos que cuando estas opciones, esto siempre debe estar, esto es la base del tratamiento de todo paciente con falla cardíaca, y luego nos amparamos o nos basamos en las terapias farmacológicas. Hace 25 años, un poco más, los colegas, los cardiólogos, trataban la falla cardíaca con 1 o 2 medicamentos porque no había más. De pronto en el inconsciente colectivo les pueda sonar algunos, la digital, el lanitop, los diuréticos. Por suerte hoy en día eso ha cambiado, y en la última década ha habido muchos avances y muchos cambios significativos en el estudio de la enfermedad, que ha permitido la llegada de moléculas específicas para tratar algún aspecto que está mal en la enfermedad, que permita mejorar al paciente en sus síntomas y, lo más importante, impacte en su calidad de vida y en la sobrevida. O sea, que los pacientes vivan más a pesar de tener esta enfermedad que es crónica y que, como vamos a ver más adelante, puede tener desenlaces fatales muchas veces. Cuando esos medicamentos, que habitualmente pueden ser o han sido medicamentos también utilizados para la presión arterial, para la hipertensión, como el losartán, el enalapril, el carvedilol, el metoprolol, es muy importante decirle al paciente, estos medicamentos se los debe tomar así usted no sea hipertenso, porque actúan a un nivel importante de la falla cardíaca y le van a permitir vivir más y mejor. Porque le dicen a uno, doctor, yo tengo mi presión bien, ¿para qué me voy a tomar este medicamento? Resulta que es para la falla cardíaca, así no sea hipertenso. Y han llegado otros medicamentos nuevos que, por ejemplo, fueron probados en diabéticos y se ha visto que tienen mucho impacto en la falla cardíaca, y otros medicamentos que antes no se conocía que podían actuar a ese nivel molecular o fisiopatológico de la enfermedad, y han cambiado, como les digo, la historia moderna de la enfermedad. Pero cuando las cosas no van bien, a pesar de recibir los medicamentos correctos, a la dosis correcta, en el tiempo correcto, el paciente puede ser candidato a otras intervenciones, entre ellos los marcapasos, algunos marcapasos
pasos especiales para ayudar a que el paciente no haga arritmias y muera súbitamente y que mejore su función cardiovascular. La opción también de diálisis, incluso para remover el exceso de líquido, porque el paciente habitualmente lo que más va a presentar es congestión, ahogo, hinchazón, y muchas veces los medicamentos no nos alcanzan a corregir eso. Y cuando nada de esto sirve, pues solamente queda la opción de un trasplante cardíaco, que está más o menos estimado que un 5% de los pacientes llegan a requerirlo. El trasplante cardíaco obviamente es la última opción cuando todo lo demás ha fallado, siempre y cuando el paciente cumpla unos criterios de idoneidad o de inclusión y no cumpla ninguna de las contraindicaciones. La más importante, que el paciente esté motivado y bien informado y sepa lo que se viene, porque es algo bastante desafiante, como podrán imaginarse ustedes, y que habitualmente se estima que el paciente que se trasplanta de corazón, si no tiene complicaciones graves en el curso de su trasplante y los años posteriores, puede vivir entre 13 y 15 años, cuando en ese momento la falla cardíaca solamente le da una sobrevida a un año, más o menos del 50%. Cuando el trasplante no es una opción, está la alternativa de unos dispositivos que no requieren sacar o remover el corazón del paciente, que se llama la asistencia ventricular. Los dispositivos de asistencia ventricular, digamos, llegaron hace unos 10 años más o menos en el mundo y son una alternativa y en algunos casos la primera opción en países desarrollados e industrializados. De hecho, en Estados Unidos desde el 2016 se ponen más asistencias ventriculares que trasplantes de corazón. Estamos a la espera todavía de registros y de estudios grandes con un largo periodo de seguimiento que permita evaluar si estos dispositivos tienen una sobrevida igual, superior o inferior al trasplante cardíaco. Mientras tanto lo seguiremos aguardando porque en nuestro medio esto es un poco difícil por el tema económico y, como les digo, habrá que esperar unos años, aunque en Colombia hay algunos centros que ya han incursionado en esto y esperemos poder hacerlo nosotros también en un tiempo no muy lejano, porque es una alternativa cuando el paciente no se puede trasplantar. Pero cuando no podemos hacer nada más, ni trasplante ni asistencia, es importante saber que el paciente está en la fase final de la enfermedad y que esta fase terminal o estadio D acarrea una mortalidad equiparable a la de la mayoría de los cánceres o de las neoplasias, es decir, al año el 50% de los pacientes ha fallecido. Por lo tanto, es importante en ese momento establecer los objetivos del tratamiento, decirle al paciente, a la familia, mire, esta es la situación, vamos a acompañar ojalá con un médico especializado o perteneciente al área de cuidados paliativos, porque la enfermedad ha llegado a su fin. Pero el mensaje grande es: no dejemos que la falla cardíaca llegue a ese punto. A veces ocurre a pesar de todas las intervenciones médicas oportunas, porque hay enfermedades muy severas y cada paciente tiene una evolución diferente. Pero en términos generales, la falla cardíaca puede que no prevenir como tal la condición, porque muchas veces va a ocurrir, pero sí podemos retrasar esa llegada a la parte final. Y claro que la podemos prevenir cuando hacemos intervenciones muy tempranamente, que es lo que pienso se ha venido haciendo en el mundo entero desde hace años con los programas de crónicos, hacer que el hipertenso esté bien controlado, que el paciente diabético no sufra infartos, y en fin, que se pueda detectar tempranamente una enfermedad cardíaca que, como les digo, nos da tiempo para actuar. Pero lo importante es que el paciente que está grave o que está con tendencia a complicarse llegue a un centro especializado para que se puedan hacer las cosas a tiempo. Entonces, damos paso a nuestra ronda de preguntas. Entonces, iniciamos con la pregunta de Silvia y es: doctor, ¿la falla cardíaca se puede prevenir? Pues mire, empezamos con la primera pregunta justo con lo que cerré. Sí se puede prevenir en la medida que controlemos los factores de riesgo que están definidos en ese estadio A y que pueden hacer que la enfermedad aparezca en algún momento. Si soy hipertenso, tengo que estar bien controlado, porque si no estoy bien controlado, uno de los órganos que se puede afectar es el corazón y dar falla cardíaca. Si tengo enfermedad coronaria porque tengo historia genética, soy diabético, lo que sea, tratar que mi enfermedad esté estable, que se intervenga a tiempo y que reciba los medicamentos que son. Luego hay unos factores que no podemos modificar: la genética, la administración de algún medicamento que pueda deteriorar el corazón porque finalmente lo necesitaba para otra cosa. Por ejemplo, en el cáncer, que
va a salvar al paciente de morir de cáncer, pero va a dejar la secuela y la complicación de una falla cardíaca. Tenemos una pregunta de Claudia Lorena desde Facebook. Doctor, mi padre tiene 64 años y en reposo sus latidos del corazón es de 44 a 50. ¿Es normal o es producto de la edad? Es una muy buena pregunta. Lo primero que hay que decir es que esto no necesariamente esté en relación a un problema, a una falla cardíaca, pero sí toca evaluar individualmente el caso. Es decir, si es una persona de edad que no toma medicamentos que pongan el ritmo cardíaco lento, lo más recomendado es que busque ayuda, porque sí está en un valor, en un rango que está por debajo de lo habitual. Pero vuelvo y digo, hay que mirar que el paciente no tome medicamentos que pongan el ritmo cardíaco lento, que no tenga síntomas derivados de esto, porque finalmente el valor de la frecuencia cardíaca es muy dependiente de cada persona. Hay personas jóvenes que pueden manejar 50 latidos por minuto y vivir normal, como hay personas que con 55 pueden tener síntomas. Por lo tanto, sí es importante que sea evaluado por un médico. Carolina nos pregunta desde Facebook. Yo tengo el pulso en 135, tengo 25 años y soy hipertensa. ¿Esto es normal? Bueno, aquí estamos situados en la otra orilla, ritmo cardíaco o pulsaciones muy elevadas. Lo habitual es que las pulsaciones deban estar entre 60 y 100 por minuto en términos generales. Cuando hay variaciones muy extremas de esos valores, lo recomendado es que consulten al médico. En este caso, tener pulsaciones en reposo o en condiciones normales a 130 no es normal y se debe evaluar. Viviana Marcela nos pregunta desde Facebook. ¿La taquicardia recurrente durante el embarazo se puede considerar como inicio de una falla cardíaca? Bueno, eso es muy buena pregunta. La respuesta es no. Habitualmente en el embarazo, dentro de los cambios fisiológicos o normales del embarazo, porque ya no es una persona sino dos que requieren el bebé, el oxígeno de la mamá, la sangre de la mamá, entonces a la mamá le toca aumentar sus funciones y entre esas está aumentar la función cardíaca, y por ello hay una taquicardia fisiológica durante el embarazo, lo cual no implica per se un riesgo de desarrollar una falla cardíaca. Pero por supuesto, si esto da síntomas, si la paciente no se siente bien, deberá consultar donde su ginecólogo. Pero lo que quiero decir es que habitualmente la taquicardia en el embarazo es frecuente. Jesús Rico nos pregunta, ¿el tratamiento por falla cardíaca cuánto tiempo tarda? ¿Hay una finalización y que desaparezca la falla? Muchos saludos a Jesús. Me esperaba una pregunta así por parte de él. Cuando uno va bien, uno no puede pretender suspender el tratamiento. No, mentiras. El mensaje grande es el tratamiento para la falla cardíaca con los medicamentos que modifican la enfermedad, le permiten al paciente sentirse mejor y tener un mejor pronóstico a largo plazo. En principio es un tratamiento de por vida, ¿vale? Es decir, estos pacientes que tienen falla cardíaca, que empiezan una medicación, así se sientan bien, así su ecocardiograma o los exámenes que hacemos de rutina mejoren, lo recomendado es continuar con la terapia durante toda la vida, salvo que hayan situaciones o contraindicaciones médicas. Tenemos una pregunta desde Instagram. Buenas tardes, doctor. ¿Es normal que después del tercer cateterismo tenga dolor como ardor debajo de la tetilla cada vez que me levanto? Vale. Esta pregunta pues no tiene, digamos, nada que ver con falla cardíaca, porque esto hace relación a otro problema, que es la angina. La angina es el dolor de pecho derivado de la enfermedad coronaria. En este caso, primero es importante decir que muchos pacientes con enfermedad coronaria hacen angina crónica a pesar de múltiples cateterismos, y llegan a un punto en el que ya no hay que hacer más cateterismos, sino optimizar la terapia con medicamentos, porque el cateterismo no cura sino el problema puntual de una arteria taponada o obstruida, pero la angina, que es ese dolor, puede venir por múltiples mecanismos. Por lo tanto, se recomienda consultar donde el cardiólogo para evaluar opciones de tratamiento. Eduardo Fernando Domínguez nos pregunta desde Facebook, ¿por ansiedad puede aparecer falla cardíaca? Buena pregunta. Ahora, lógicamente, con todas estas situaciones que estamos viviendo, la ansiedad deja de ser un síntoma y se vuelve muchas veces el factor desencadenante de problemas médicos muy serios. Puede desencadenar la ansiedad arritmias, crisis hipertensivas, un sinnúmero de situaciones. Llevar a una falla cardíaca como tal no está claro, pero sí se ha visto en los últimos tiempos el estudio de una cardiopatía o de una enfermedad del corazón
en la cual un factor estresante muy severo puede desencadenar un cuadro similar a una falla cardíaca, como un paciente que recibe una mala noticia, que murió un familiar o durante un robo. Puede ser tal la descarga de estrés, de adrenalina, de todas las hormonas que lo hacen a uno actuar durante un episodio de estrés, que sí pueden llevar a un cuadro de falla cardíaca o cardiopatía. Bueno, tenemos una pregunta relacionada con otra pregunta que teníamos de antes, y es sobre la falla cardíaca en la niñez. ¿Esto es posible o es una enfermedad netamente de los adultos? Excelente pregunta. Sí se puede generar y puede ocurrir. De hecho, aquí también tenemos el programa de falla cardíaca pediátrica y de trasplante, que está manejado por una colega que es pediatra, especializada en cardiología y en cardiopatías de los niños. No suele ser frecuente la falla cardíaca como la que yo les acabo de presentar, por enfermedad coronaria, por arterias tapadas, por hipertensión arterial, sino por alteraciones congénitas, por alteraciones estructurales. Viene con algún defecto el corazón desde el útero, desde el embarazo, y hace que el niño tenga una falla cardíaca tempranamente y requiera atención especializada, porque puede tener desenlaces o tiene desenlaces tan graves como en el adulto, pero en términos numéricos, lógico que es menos frecuente que en los niños, que en los adultos, pero sí ocurre, sí ocurre. Vale, doctor. Tenemos una pregunta de Clara Jimena. ¿Qué recomendaciones importantes o cuidados para cardiopatías como la estenosis pulmonar leve frente a un contagio de COVID-19? Bueno, en realidad todo el tema de la salud cardiovascular y de los pacientes con algún grado de cardiopatía o de enfermedad cardiovascular, sea hipertensión, problemas valvulares, enfermedad coronaria, pues se tiene en consideración como una población de riesgo para la infección por COVID. Toca ya individualizar el caso de cada paciente, y el hecho de tener una estenosis pulmonar leve habitualmente no implicaría o no tendría ninguna repercusión, dado que esto se considera una valvulopatía o una enfermedad valvular, digamos, no digo no relevante, sino que no tiene un grado de severidad tal que amerite una atención diferente. Entonces yo diría que no, primero saber que el diagnóstico sí sea ese y tener una valoración por su médico tratante, pero en principio no supondría un problema o un riesgo mayor para tener la infección. Doctor, tenemos una pregunta de Claudia Patricia. Doctor, en ocasiones puedo presentar un dolor al lado izquierdo al respirar. ¿Puede estar relacionado con una falla cardíaca? No es lo frecuente, no es lo habitual. Vuelvo y digo, dependiendo del paciente y en función de sus factores de riesgo, los síntomas también empiezan a tener mayor o menor probabilidad de indicar una falla cardíaca. El dolor atípico, que es el que no se relaciona con el ejercicio, sino al respirar, o que siente uno como un aire encajado cuando está en reposo viendo televisión, usualmente no tiene ninguna relación o repercusión con algo cardiovascular, ¿vale? Es más lo que hablábamos ahora, de mucha intolerancia al ejercicio, de ahogo, de sensación de falta de energía para las actividades diarias, y el dolor habitualmente no es un síntoma cardinal de la falla cardíaca. María del Carmen García nos pregunta: doctor, buena tarde. Hay veces al adormece el brazo. ¿Esto es malo? ¿Podría estar relacionado con una falla cardíaca? Es un poquito relacionado con la pregunta anterior. No es lo habitual que sea representación de una falla cardíaca, pero sobre todo en mujeres, en pacientes mayores, en pacientes diabéticos con condiciones crónicas como una enfermedad renal crónica, los síntomas de enfermedad coronaria o de obstrucción de las arterias coronarias pueden ser muy atípicos, y ahí es donde está todo lo que ustedes acaban de mencionar: un dolor raro en el lado izquierdo, hormigueo, adormecimiento en los brazos, en la base de la boca, de los dientes, pero habitualmente esto no está relacionado con falla cardíaca. Tenemos una pregunta de @colilillanos desde Instagram. ¿Los triglicéridos altos pueden ser motivo por una falla cardíaca en persona hipertensa? No, habitualmente lo que puede llevar una alteración del perfil lipídico, principalmente el colesterol malo, que es el LDL elevado. Cuando está elevado, a veces también los triglicéridos se elevan en valores muy peligrosos, por encima de 500. Esto se llama dislipidemia o alteración de los lípidos, y esto es lo que está relacionado y se ha demostrado es que puede llevar a enfermedad coronaria. Y por supuesto, si lleva enfermedad coronaria, ya tendríamos
abonado un factor de riesgo o la cuota inicial para poder tener falla cardíaca, pero que directamente esto lleve a una insuficiencia cardíaca, a una falla cardíaca, no, pero indirectamente hay que estar en la jugada con eso. Tenemos una pregunta de Jesús Rico. ¿Cómo se manejan las relaciones sexuales y las ayudas farmacológicas en el tratamiento de la falla cardíaca? Muy buena pregunta. Resulta que ahora hablábamos de la importancia que el paciente, desde el médico, desde el programa de falla cardíaca, se quite el rótulo que es un paciente que hay que mandar a la casa a estar guardado. Pues ahora estamos todos guardados, obviamente, pero cuando todo vuelva a la nueva normalidad o lo que sea que le llamemos a esto, el paciente debe ser activo físicamente, y dentro de la actividad física se incluye también la actividad sexual. Lo recomendado para un paciente es hacer una evaluación individual de su riesgo. Esto se logra desde el consultorio, con la enfermera, con el cardiólogo, y luego cuando se remite a un programa de rehabilitación cardíaca donde el paciente va cumpliendo unos objetivos o unas metas y vamos viendo también su tolerancia al ejercicio, pero se supone que en términos generales un paciente con una falla cardíaca estable, que esté bajo la medicación adecuada, con los tratamientos que son, no tendría restricción para la actividad sexual. Y el uso de algunos medicamentos, me adelanto porque quizá lo puedan preguntar también, como por ejemplo el Viagra o similares, no tiene una contraindicación o no supone una contraindicación con los medicamentos de falla cardíaca, salvo que el paciente tenga una enfermedad coronaria, tenga stents, haya tenido un infarto y reciba medicamentos para la angina o para el dolor de pecho, donde eso sí tendríamos que consultarlo siempre antes de usar el sildenafil o el Viagra, porque pueden dar interacción y el paciente puede tener un problema mayor de salud. Bueno, tenemos la pregunta de @AlejaLH desde Instagram y de Aida Milena Gil, y es si la arritmia cardíaca puede llevar con el tiempo a tener una falla cardíaca. Por supuesto, y mire que no la incluimos dentro de las causas porque siempre se ha considerado como algo no muy frecuente, pero estamos viendo cada vez con más frecuencias cuadros de falla cardíaca secundarios a arritmias, que es lo que se conoce como una taquicardiomiopatía, que el corazón se altera por ir con una frecuencia cardíaca anormal o con un ritmo cardíaco anormal. Debe consultar con el médico y debe ser tributario a unas intervenciones muy específicas por parte del grupo de cardiología. Bueno, Juliet Portilla nos cuenta el caso de su bebé que fue diagnosticado con falla cardíaca a los 6 meses de embarazo aquí en el centro médico Humanaco. Dice que le ha ido bien, después en el control encontró pues, que había subido al 22% la falla cardíaca, pero que está muy bien, entonces da muchas gracias por el tratamiento. Nos alegra muchísimo esa noticia, vuelvo y reitero, yo no soy especialista en niños, por fortuna tenemos aquí un programa muy completo donde también está el grupo de cardiología pediátrica a la cabeza tratando de velar por la salud de estos niños, porque son habitualmente condiciones muy diferentes a las de los adultos, pero muchas veces también cuando se hace a tiempo la intervención, recibe los medicamentos que son, el paciente, el niño en este caso, recupera su función cardíaca. Habitualmente lo afectan mucho los virus y los cuadros de miocarditis, que es la inflamación del músculo, dejando una secuela o una disfunción transitoria del corazón, y luego, como digo, con las intervenciones adecuadas, el paciente pediátrico recupera muy bien la función cardíaca. Bueno, doctor, tenemos una pregunta muy recurrente y es sobre los síntomas de la falla cardíaca. ¿Cuáles son los principales que muestra el cuerpo para que sepamos que estamos sufriendo? Perfecto. Entonces lo catalogamos como un síndrome, ¿no? Que es una cosa compleja donde hay muchos síntomas, muchos signos, y en función de eso podemos llegar al diagnóstico de la falla cardíaca. Pero se acepta en términos generales que el ahogo, es decir, la disnea, la falta de aire, la intolerancia del ejercicio, el presentar ahogo durante la noche o que de repente el paciente empiece a requerir varias almohadas para dormir o dormir semisentado, la hinchazón de las piernas, la distensión abdominal, muchas veces la llenura fácil y la inapetencia pueden ser todos parte del espectro de un síndrome de falla cardíaca, pero sin duda el ahogo siempre está relacionado como los síntomas de mayor ocurrencia en esta condición. Bueno, doctor, estamos recibiendo algunas preguntas que no son sobre falla cardíaca, pero pues son de cardiología. Mucho gusto. Tenemos una de Berta Moreno y es: ¿qué es una taquicardia sinusual? Ok,
La taquicardia sinusal hace referencia a lo que hablábamos ahora. La frecuencia cardíaca de la mayoría de los seres humanos está entre 60 y 100 latidos por minuto. Cuando el paciente tiene más de 100 latidos por minuto es una taquicardia sinusal. Muchas veces esto no es considerado una enfermedad, sino una respuesta del organismo a muchas situaciones, a muchas circunstancias que hay que estudiar siempre por parte del médico, porque puede ser tan sencillo como que el paciente tenga anemia, tenga una alteración metabólica en la tiroides, o puede ser también la manifestación inicial de algún problema cardiovascular. Pero lo habitual es que no debemos rotular la taquicardia sinusal como una enfermedad, sino como una situación fisiopatológica. @iriandrea desde Instagram nos pregunta: soy Andrea, buena tarde doctor, tengo hemoglobina baja y últimamente he sentido una presión en el pecho y a veces dificultad para respirar. ¿Qué me aconseja? Gracias. Bueno, lo mismo, esta hemoglobina baja es lo que conocemos como anemia. Esto puede tener, digamos, una causa de base, hay que hacer el estudio hematológico. Lo inicial es que un paciente con anemia y que ya tenga síntomas, o así no los tenga, debe consultar donde el médico. Inicialmente un internista es el médico idóneo, el especialista indicado para enfocar este problema, y obviamente la anemia puede dar síntomas cardiovasculares, desde ahogo, dolor en el pecho, sensación de taquicardia por lo que hablábamos ahora del incremento de la frecuencia cardíaca, pero no necesariamente implica o significa que el paciente tenga una enfermedad cardiovascular. María Victoria Bernal nos pregunta: si una persona tuvo trasplante de una válvula porque el nacimiento solo tenía 2 y no 3, ¿tiene riesgos de sufrir falla cardíaca? Bueno, muy buena pregunta. Me imagino que se hace referencia al reemplazo de una válvula a través de una cirugía. Lo habitual es que estas válvulas que se cambian, que no son trasplantes, es importante hacer énfasis en eso, es simplemente la cirugía de corazón abierto donde se cambia una válvula o una arteria que esté tapada. Esto en el tiempo puede fallar, puede obstruirse el puente o la arteria que se utilizó para destapar la arteria propia del cuerpo, o la misma válvula que se pone, la prótesis, que muchas veces son biológicas, o sea, con un material amable o afín para el organismo, o mecánicas, que el paciente en ese caso requiere estar anticoagulado. Habitualmente estas válvulas tienen un tiempo de caducidad. No podría yo dar un valor porque hay unas que duran más o menos tiempo, pero si las cosas van bien y el paciente en los controles médicos, su válvula está bien, no necesariamente va a llegar a una falla cardíaca. Pero claro, cuando la válvula va mal, se tapona, se degenera o se envejece antes de tiempo, hay que estar muy pendientes de consultar a tiempo, porque esto a futuro sí puede llevar a algún grado de alteración en la función cardíaca. Aisa Belms 22 desde Instagram nos pregunta: buenas tardes doctor, ¿en qué momento de la falla cardíaca se indica desfibrilador automático implantable y quiénes son los mejores candidatos para ello? Muy buena pregunta. Ahora le pasamos un poquito tangencial cuando hablábamos del tema farmacológico y que el paciente no responda a las terapias farmacológicas. Hablábamos de unos marcapasos especiales. Este marcapasos que hace mención la persona que pregunta es un marcapasos que se llama cardiodefibrilador y que tiene la función de evitar cuando la fracción de eyección, que es la fuerza del corazón que hablamos al comienzo de la charla, está muy débil, habitualmente por debajo del 35%, ayuda a evitar que el paciente haga una arritmia fatal y muera súbitamente. Esa es, digamos, la indicación estándar en el paciente que tiene una falla cardíaca, habitualmente cuando es por problemas coronarios, obstrucción de las arterias, y que tiene esa fuerza del corazón tan bajita, porque entre más bajita tenga la fracción de eyección, el riesgo de esa arritmia o de sufrir esa arritmia es mayor. Por lo tanto, el beneficio de implantar este desfibrilador es muchísimo mayor. Ya está el otro escenario, digamos, no relacionado con la falla cardíaca, que es el paciente que hace un paro cardíaco, que muere súbitamente, que lo reaniman fuera de su casa, en el hospital, y que se encuentra que eso fue por una arritmia cardíaca. En ese caso, el paciente debe recibir, independientemente si tiene falla cardíaca o no, un implante de un cardiodefibrilador o de este tipo de marcapasos. Una muy buena pregunta. Lina Ríos nos pregunta: buenas tardes doctor, ¿una persona que sufre de síncope puede llegar a presentar fallas cardíacas también? Lo habitual es que el síncope es una condición muy diferente, en la cual hay una falla en los mecanismos del corazón para
del corazón no, del sistema cardiovascular para compensar los cambios de la presión arterial. Cuando yo estoy acostado y me siento, me pongo de pie rápido, el cuerpo tiene que compensar esos mecanismos subiendo la presión. Cuando un paciente no tiene competencia de esos mecanismos, están incompetentes, habitualmente es la causa del síncope, que es lo que llamamos un cuadro vasovagal. Entonces, esto es una condición, digamos, casi siempre benigna, pero muy molesta, porque perder el conocimiento y caerse, que es lo que en definición es un síncope, es muy estresante tanto para el paciente como para la familia, y siempre amerita evaluación médica. Para que podamos llegar a esa conclusión de decir que es algo benigno, hay que hacer unas pruebas y unos exámenes, pero habitualmente no es, digamos, la manifestación inicial de la falla cardíaca, salvo pacientes que tengan una alteración ya cardíaca estructural, que tengan un problema valvular, un problema en una arteria del corazón, donde sí puede ser manifestación de la enfermedad el tener un síncope. Pero reitero, lo habitual es que el síncope sea de otra característica. Bueno, doctor, hemos recibido esta pregunta varias veces y es sobre qué es el síndrome de Brugada. El síndrome de Brugada, empatémoslo con la pregunta anterior, es una arritmia cardíaca habitualmente congénita por una alteración genética que dentro de sus manifestaciones habituales tiene la presencia del síncope, que es el paciente se desmaye o pierda el conocimiento súbitamente y caiga al suelo, ¿ya? Es una enfermedad descubierta en España por unos cardiólogos, por eso lleva este nombre, es el apellido de ellos, y es causa frecuente en la población joven de muerte súbita, ¿vale? Pero habitualmente no se ve relacionado con falla cardíaca. Tenemos una pregunta de CNT desde Instagram. Buenas tardes, doctor. Un adulto mayor, en lugar de colocar una válvula en aórtica, ¿qué otra válvula se puede colocar? Gracias. Bueno, no entiendo como muy bien la pregunta en el sentido de que se pondrá la válvula que el paciente necesite. Es decir, si su problema es en la válvula aórtica, pues habrá que cambiar la válvula aórtica. Si el paciente está en condición de recibir una cirugía a través de cirugía de corazón abierto, o por fortuna hoy en día a través de cateterismo o de procedimientos mínimamente invasivos para cambiar la válvula que esté enferma. Habitualmente en los pacientes mayores se enferma la válvula aórtica, que es la puerta de salida de la sangre del corazón hacia el cuerpo, o la válvula mitral, que es una válvula que se afecta muy frecuentemente en los pacientes que tienen falla cardíaca, y que también lo mismo, se puede ofrecer cambio a través de cirugía de corazón abierto o un reparo a través de un catéter, que sería un procedimiento relativamente nuevo y mínimamente invasivo. Tenemos otra pregunta y es sobre cómo diferenciar los síntomas de la ansiedad de problemas cardiovasculares. Muy buena pregunta, teniendo un amigo psiquiatra a la mano para que nos ayude con esto. No, es muy frecuente que haya un solapamiento, un overlap de síntomas que el paciente no sabe qué es, que empieza como un cuadro de ansiedad, de desespero, y al final llega a ser una falla cardíaca. No es lo habitual. Para eso, ¿qué se requiere? Hacer una evaluación clínica juiciosa del paciente, que consulte a tiempo, no rotular al paciente como que tiene un cuadro de ansiedad o tiene un problema mental hasta que no estemos seguros que se ha descartado ya un problema cardíaco. Habitualmente contamos con exámenes sencillos y fáciles de hacer, como es un electrocardiograma, una radiografía de tórax, unas pruebas en sangre, que nos permitirán diferenciar si el problema es un problema de ansiedad o emocional, o realmente amerita una evaluación más profunda. Ale Correa Ruiz desde Instagram nos pregunta: buena tarde, tuve arritmia supraventricular, me hicieron una ablación por radiofrecuencia hace 4 años. Antes me subían las pulsaciones a 220 sin dolor, pero después de eso siento agua y dolor. ¿Qué podría ser? Vale. Esto es otro problema, digamos, frecuente, aparte de la falla cardíaca, que son las arritmias. Esto, lo habitual es que lo manejan los cardiólogos como yo, pero especializados en electrofisiología o arritmias cardíacas. Por lo tanto, la recomendación, sobre todo cuando ya hay un antecedente de una ablación, que habitualmente se acompaña de medicamentos que se deben dar por un tiempo, pero si el paciente tiene recurrencia de los síntomas, reaparición de los síntomas que lo llevaron a requerir ese procedimiento, lo más
procedente y lo más recomendado es que consulte donde un cardiólogo o un electrofisiólogo en primera instancia. Sandra Lorena Gómez nos pregunta desde Facebook: si sufro de lipotimias y tengo una mesa vasculante positiva, ¿puede ser que presento fallas cardíacas? No, esta pregunta ya la habían hecho, aunque con diferente nombre. La lipotimia forma parte de ese mismo espectro, conjunto de síntomas como es el síncope. ¿Ya? Lo habitual es que esto forma parte de un espectro que se llama síndrome vasovagal, que es frecuente en mujeres jóvenes, sin alteraciones cardíacas estructurales, sin factores de riesgo, pero como mencioné ahora, pueden llegar a ser muy molestas porque deterioran la calidad de vida. Imagínense usted estar tranquilo no sé, en su trabajo, en cualquier actividad social, en una misa, en el supermercado, y desmayarse, pues es una situación que es supremamente angustiante, pero debe buscar ayuda inicial, y cuando ya tiene el diagnóstico realizado con una mesa basculante, que es el examen, el gold estándar o el examen diagnóstico más recomendado, lo habitual es que forme parte de un cuadro vasovagal y no tenga más implicaciones a futuro, ni tenga relación con falla cardíaca o problemas cardiovasculares más serios. Tenemos una pregunta de Wilmer desde Instagram. Buenas tardes, doctor. ¿Cuál es el curso clínico de prolapso mitral leve en pacientes jóvenes? ¿Puede llevar una falla cardíaca aguda por insuficiencia valvular y qué opciones terapéuticas existen? Vale. Es una buena pregunta. El prolapso de la válvula mitral habitualmente es una condición congénita que se nace con ella y se debe, digamos, chequear periódicamente a través de ecocardiogramas y controles médicos. Es muy frecuente que el paciente joven sin más enfermedades no progrese rápidamente su enfermedad y no llegue a un punto de una insuficiencia mitral y por lo tanto a llegar a presentar una falla cardíaca, porque ya recordamos ahora, en las causas vimos que la enfermedad de las válvulas puede llevar a falla cardíaca. Pues bien, si el prolapso es leve, el paciente no tiene síntomas, los controles ecocardiográficos cada tanto, según lo que considere su médico o tratante, no muestra cambio ni empeoramiento, habitualmente esto pues no es un problema a futuro, pero sin duda debe estar siempre pendiente que tiene algo en el corazón que amerita una supervisión. Isabel Bertín Ruiz nos pregunta: buenas tardes, ¿el síncope solo se presenta cuando el problema es de la parte eléctrica del corazón o porque también hay problemas en las válvulas o por alguna patología congénita? Bueno, vemos que va a tocar hacer más adelante un simposio de síncope porque es causa de consulta y de preocupación muy frecuente y por supuesto es por todo lo que hemos explicado, tiene mucho impacto y mucha implicación en el estrés del paciente, del médico, en su calidad de vida. El síncope como tal es una alteración más que del ritmo eléctrico o de la estructura cardíaca, de un problema en la compensación, en los mecanismos de compensación para mantener la presión arterial en niveles adecuados. Cuando la presión arterial no se compensa y se baja de un punto, deja de llegarle circulación al cerebro y automáticamente hace off y se apaga segundos habitualmente o minutos, y el paciente vuelve y recupera cuando lo acuestan, cuando levantan las piernas, porque no tiene un problema severo desde el punto de vista cardíaco o eléctrico. Pero sí hay un subtipo de síncope que se puede presentar por una alteración del circuito eléctrico del corazón, por alguna respuesta anormal del sistema de conducción cardíaco, y el síncope puede ser parte de las manifestaciones de alguna enfermedad valvular, sobre todo la estenosis aórtica, que es simplemente que la válvula que hablábamos ahora le da la salida a la sangre del corazón hacia el resto del cuerpo, esté muy cerrada, y al estar muy cerrada el paciente no le llega sangre a la cabeza y se desmaya y presenta un síncope. Pero vuelvo y digo, lo habitual es que el síncope esté en relación a un cuadro vasovagal, pero debe ser evaluado por el médico para descartar todas las cosas graves que pueden estar en relación con un síncope. Perfecto, doctor. Entonces vamos cerrando nuestra ronda de preguntas con la pregunta de Emilio Argote. Buenas tardes, mi pregunta es que si sufro de falla cardíaca, ¿a qué tiempo se necesita un trasplante de corazón? Muy buena pregunta, no hay respuesta porque la respuesta va a estar en relación a los síntomas y a la evolución del paciente. Como mencionaba ahorita, hoy en día, por fortuna, para los cardiólogos que trabajamos en este tema, en falla cardíaca, tenemos un arsenal
terapéutico muy importante. Tenemos medicamentos de primera línea que han impactado y han cambiado la historia natural de la enfermedad y que han permitido que el paciente viva bastante tiempo con esto y llegue incluso a la vejez y muera por otra causa. Pero no olvidar que es una enfermedad crónica y en esa enfermedad crónica tienen periodos de mejoría y periodos de empeoramiento. Y hay pacientes que no responden bien a ninguna de las terapias anteriores, ni a medicamentos, ni a marcapasos especiales, ni a nada. Y termina siendo la única opción un trasplante de corazón. Pero no hay una respuesta porque no es algo lineal en el tiempo. Hay pacientes que debutan con una falla cardíaca y a los 2 meses, 3 meses están requiriendo un trasplante de corazón porque su condición cardiovascular era tan grave que no servía nada más. Pero hay pacientes que pueden llevar 5 o 10 años con una falla cardíaca crónica, que se ha hecho todo lo que se ha tenido que hacer y el paciente llega a un punto en el que ya no responde a nada y se tiene que ofrecer el trasplante cardíaco. Bueno, doctor, para finalizar nuestra charla, ¿nos puede dar 5 consejos para tener una buena salud cardiovascular? Muy bien. La primera, que pasemos todos bien la situación actual, coyuntural, porque obviamente esto afecta la parte emocional, nos reduce la posibilidad también de estar físicamente activos, pero bueno, al margen de eso, realmente la recomendación es tener un estilo de vida saludable, pero el estilo de vida saludable pues no es una receta de cocina que a todo el mundo le sirva. Básicamente lo que tenemos que hacer es controlar los factores que podemos controlar y que podemos modificar. Comer bien, una dieta balanceada, baja en grasas, baja en azúcares. En realidad, para la población sana no hay necesidad de hacer una restricción total de la sal, es decir, un paciente que tenga su corazón sano y le gusta comer un poquito salado, pues mientras sea en términos razonables lo puede hacer, pero en términos generales una dieta saludable. Actividad física aeróbica, lo recomendado es que sean al menos 5 veces a la semana por sesiones de 30 minutos al menos diaria, de algún tipo de actividad aeróbica, donde sirve muchísimo caminar a buen paso. Evitar todos los factores de riesgo cardiovasculares que yo puedo modificar: cigarrillo, la ingesta excesiva de alcohol, el volverme obeso, ahí vamos en 3. 4, madrugarle a que si tengo algún factor de riesgo que ya no puedo modificar porque soy hipertenso, porque me dio un infarto, porque soy diabético, porque tengo una válvula tapada, hacer todos los controles pertinentes para que esto se quede en un estadio A y no progrese a un estadio B que ya altera el corazón o de ahí en adelante me va a llevar a una falla cardíaca. Y el consejo número 5, ser felices. Yo creo que hay que vivir una vida plena con un balance entre lo físico y lo emocional, y sin duda esto tiene mucho impacto en la salud cardiovascular. Cada día lo vemos más. Bueno, doctor, muchas gracias por este Ustedes espacio. y a todos por las preguntas. Veo que hubo mucha participación de la gente, eso nos hace muy felices a todos, ¿vale? Les recordamos que nuestra charla queda en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, y en unos días también va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Algunas preguntas que hicieron ya habían sido respondidas por el doctor. Entonces ahí está completa nuestra charla con el especialista. Muchas gracias y feliz tarde para todos. Hasta luego, feliz tarde.